Bien, yo creo que ya están todos, entonces vamos a ver. Déjenme ver. Bien, vamos a volver a la presentación. Bien, entonces llegamos a esta ecuación, ¿verdad? Donde BL es No se ve, el ingeniero. voltaje. No se ve la pantalla. Ingeniero no se ve. No se No ve. se ve la pantalla. Déjame ver, entonces. Y ahora pueden ver. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, entonces lleguen a este voltaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo estamos tratando de encontrar BL, que es mi B1 ahora, entre BH, que es mi nuevo B2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estamos tratando de encontrar B1 entre B2 a cuánto es igual, ¿verdad? Porque como ustedes saben, la relación del voltaje es muy importante al analizar un transformador, ¿verdad? Entonces, ahora con esta nueva configuración, ¿a qué es igual esa relación de voltaje, ¿verdad? Entonces eso me lleva a mí a encontrar esta ecuación, miren, que dice que BH es igual a todo esto por BL. Entonces, si hacemos la división, que miren que aquí SBA no tiene ningún sentido, creo que está malo, entonces corríjanlo ahí, es BH, tendría que ser, ¿verdad? Y aquí dice que BL, que es mi B1, ¿verdad? Entre BH, que sería mi B2, es igual a NC entre NSE más NC, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren que la conclusión es, al final es que esta conexión, esta nueva conexión, este era mi transformador, ¿verdad? Pero al conectarlo aquí, lo que yo estoy haciendo y lo que era de esperarse, ¿verdad? Sí, lo que estoy haciendo básicamente es, miren qué es, sumando los dos números de vueltas de los devanados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Ven que antes en el denominador teníamos N1 entre N2 y ahora tenemos N1 entre N1 más N2, ¿sí? Entonces, esa suma que se ocurre de los números de vueltas hace que varíe el voltaje un poco, ¿verdad? Tengamos una variación pequeña de voltaje, ¿verdad? Pequeña pero considerable, ¿verdad? No es de 1 voltio ni 2 voltios, sino que va a ser puede ser de 20 voltios, que era lo que andábamos buscando, ¿sí? 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 Entonces, de nuevo, con esta nueva conexión, lo que hacemos nosotros es cambiar la relación de voltaje y al cambiar esa relación de voltaje, bueno, cambia la relación de vueltas y al cambiar la relación de vueltas, cambia la relación de voltaje, ¿verdad? Cambia de forma pequeña, pero considerable, ¿verdad? Es decir, 20 voltios, 30 voltios, 40 voltios, eso es considerable, ¿verdad? 1 voltio, 2 voltios, eso no es considerable, ¿verdad? Eso es hasta despreciable, ¿verdad? Para los niveles de voltaje que maneja un transformador. Entonces, con eso vemos que el autotransformador lo que hace, en pocas palabras, ¿verdad? Es sumar los números de vueltas, ¿verdad? De los dos devanados y con eso cambiar la relación del número de vueltas y cambiando la relación del número de vueltas, cambio la relación de voltaje. Y eso era lo que queríamos, ¿verdad? Porque queríamos una aplicación, tenemos una aplicación o una carga que nos pide
140 voltios y nosotros solo teníamos un transformador de 120 voltios. ¿Verdad? Entonces queríamos hacer un pequeño aumento y ese pequeño aumento se puede hacer con esta conexión. Bueno, también pueden demostrar la corriente. Demuestren esa ecuación así, siguiendo la misma lógica que hicimos. Pueden demostrar esta ecuación que está ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Miren que yo creo que no les extrañaría porque también recuerden que la relación de corriente es inversamente proporcional a la relación de número de vueltas. ¿Verdad? Entonces, por eso es que la suma ahora aparece arriba y no abajo como aparecía aquí. ¿Verdad? Bueno, ahí saquen sus conclusiones ustedes. Entonces, veamos un pequeño ejemplo. Miren que si tenemos aquí un transformador típico de 120 en el primario y 2400 del secundario, ¿verdad? ¿Sí? 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 Significa que la relación sería de voltaje sería 120, 2400. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les parece si lo conectamos como autotransformador? ¿Verdad? ¿Sí? O sea, tomamos esta terminal de aquí abajo, esta la voy a enfocar, esa terminal la tomamos y la conectamos a esta de aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Lo ven, ¿verdad? Entonces, eso nos quedaría este diagrama, ¿verdad? Nos quedaría exactamente como que tuviéramos este diagrama de aquí, ¿verdad? Y ven que los 120 siempre aparecen aquí, miren. Los 120 voltios siempre aparecen ahí, ¿sí? ¿Sí? Ahora ya no van a aparecer 2400 del secundario, ¿verdad? ¿Cuántos creen ustedes que van a aparecer en el secundario? Va a aparecer, fíjense que esos 2400 del secundario están aquí, ¿verdad? Aquí están esos 2400, ¿verdad? ¿Sí? Es ese BSE. BSE son 2400, ¿verdad? Y los 120 están aquí, ¿verdad? ¿Sí? 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 Entonces, en el secundario va a aparecer 120 más 2400, que serían 2520, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No sé si tienen una pregunta. ¿Sí? No, todo claro. ¿Quedó claro? ¿O utilizo para dibujarlo en la pizarra en blanco? No, está claro, está claro. Bueno, entonces de nuevo miren que 120 hay aquí, ¿verdad? Y 2400 están aquí. Entonces BH no es ni 2400 ni 120, ¿verdad? Sino que es la suma de los dos, ¿verdad? Porque vean que BH es este voltaje que aparece aquí más este voltaje que aparece aquí. Entonces, miren que hace un pequeño cambio. Y ahora este transformador, podemos decirlo así, está conectado como autotransformador. La relación es 120, 2520. ¿Verdad? Ya no es 120, 2400, ¿verdad? ¿Sí? Sino que es 120, 2520. ¿Verdad? ¿Sí? Eso es lo que sucede. Bueno, entonces veamos realmente cómo se hace eso, ¿verdad? Bueno, tenemos el transformador aquí, como les había dicho, ¿verdad? Tenemos el transformador en la parte de arriba, las terminales de arriba es la parte de alta, ¿verdad? La parte de alto voltaje, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver por el grosor del cable que llega, pero en este caso por las terminales que tiene, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí hay 2400 voltios, ¿verdad? Ya de este lado, en el secundario, hay 120 voltios, ¿verdad? Esas líneas amarillas las dibujé para que representaran como el cable que ustedes conectan ahí. Entonces miren que hay 120 voltios de aquí en estas dos terminales y hay 120 voltios en estas dos terminales. O sea que si tomamos las dos terminales de extremo, tenemos 240 voltios, la suma de los dos. ¿Sí? ¿Sí? Si tomamos las terminales de los extremos, tendríamos 240 voltios. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué les parece este punto? La marca, recuerden que es importante, ¿verdad? El transformador, el autotransformador no se conecta así como yo quiera, ¿verdad? Si yo lo conecto mal, puede generar problemas incluso, ¿verdad? O sea, no se conecta como uno quiera, ¿verdad? No es que, miren que nunca conecto la terminal con marca con la terminal con marca, ¿verdad? Ese sería otro análisis, habría que hacer, ¿verdad? Si no es que se genera un problema, ¿verdad?
Entonces hay que saber bien los puntos de la polaridad de los devanados, ¿verdad? Entonces en esta figura, miren que yo lo dibujé. Generalmente el transformador los trae, ¿verdad? Los trae pintados o extraen los datos de placa, ¿verdad? ¿Qué terminal es la terminal con punto, ¿verdad? ¿Sí? Porque eso es importante para conectarlo como autotransformador, ¿verdad? Y también es importante para conectarlo de forma trifásica, ¿verdad? ¿Sí? También es importante eso, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces yo ahí los dibujé los puntos, ¿verdad? Supongamos que esa es la terminal con puntos, son esos dos, esas dos terminales que aparecen ahí con ese punto negro. Entonces, para conectarlo como autotransformador, yo tomo la otra terminal, miren, y con un cable, eso amarillo, representa un cable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo conecto esa terminal, la conecto a la otra terminal con punto. Entonces ese transformador cambia la relación y ahora va a ser 120, 2520, como ya lo analizamos, ¿verdad? Ahora ya sabemos por qué aparece eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ese transformador que es exactamente la misma máquina eléctrica, solo que conectada de una forma que se le llama ahora autotransformador, ¿verdad? Y que cambia un poco la relación de vuelta, la relación de voltaje, ¿verdad? Eso es lo que cambia. Entonces miren que ahora tengo un transformador de 120 a 2400, ¿verdad? ¿Sí? Y es exactamente el mismo transformador que acabamos de analizar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, miren, aquí está la perilla que les digo, aquí está del otro lado, ¿verdad? Sí, esa es. Entonces, esa es que la cambia y los datos de placa les dicen ustedes cuánto cambia, ¿verdad? Entonces, así lo pueden cambiar o conectándolo como autotransformador, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ahí está la perilla, miren, en esa imagen se ve que ustedes la cambian y cambia la relación de voltaje, ¿verdad? Porque de lo contrario, o sea, esto ya se pensó, ¿verdad? Entonces, uno compra el transformador y el vendedor no sabe para qué lo va a ocupar uno, ¿verdad? Entonces, por eso es que el constructor sería, ¿verdad? Le deja esa perilla para que pueda hacer pequeños cambios, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que hace esa perilla exactamente es que agrega más vueltas o quita más vueltas eh, a uno de los devanados, ¿verdad? Para cambiar la relación. Bueno, entonces, como conclusión, ¿verdad? Estas son las ecuaciones importantes que hay que aprenderse cuando trabajamos con un autotransformador. Esas son las nuevas ecuaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Solo fíjense creo que hay bastantes errores con respecto a la notación. Miren que aquí es BH, no es BA, ¿verdad? Este de abajo tiene que ser BH, ¿verdad? Siguiendo esta figura, esta de acá tiene que ser BH. Siguiendo esta figura, tendría que ser SBH que aparece ahí. Y este creo que está bueno de corriente. Y miren que en la relación de potencia, que también es importante sacarlo, ¿verdad? Creo que también se ve algo raro ahí, BD, SD, SD, a menos que le llame, no sé por qué le llama SD, ¿verdad? Tal vez potencia secundaria o potencia, y aparece un ES. Entonces revisen esas ecuaciones nada más, revisen ustedes. Vean esa relación de potencia. Sí, solo revisen eso, revisen un libro de texto, pero de ahí ya vimos la relación de voltaje y la relación de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, antes de ver el ejemplo, hablemos de las cosas negativas que tiene una conexión de autotransformador, ¿verdad? Generalmente no es deseable, ¿verdad? Porque estamos hoy, ¿se acuerdan que una de las ventajas del transformador era que no existía conexión eléctrica entre el primario y el secundario, ¿verdad? Sí, veamos. Miren, aquí no existe ninguna conexión eléctrica entre el primario y el secundario. Son dos circuitos aparte, ¿verdad? Conectados magnéticamente, ¿verdad? Pero no eléctricamente, ¿verdad? Ahora, cuando lo conectamos como autotransformador, se pierde esa ventaja, ¿verdad? Y aquí lo pueden ver, ¿verdad? Estamos conectando con un cable eléctricamente, o sea, ahí sí, conectamos eléctricamente el secundario con el primario, ¿verdad? Entonces ahí sí están conectados eléctricamente el secundario
con el primario. Entonces el aislamiento eléctrico que teníamos, que ganamos con el transformador, lo perdemos al conectarlo como autotransformador, ¿verdad? Entonces por eso no es muy deseable, ¿verdad? No es muy deseable conectar un transformador como autotransformador, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si ocurre un problema, ¿verdad?, en un circuito va a afectar directamente al otro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces esa es una de las desventajas que tenemos, ¿verdad? También la potencia. Bueno, creo que creo que ya no miran la pantalla, ¿verdad? No, ingeniero. No se mira, es alguien. Voy a volverla a compartir. Bien, no sé qué pasó, pero vamos a ver. Bien, ¿pueden ver la pantalla? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, no sé si hay una pregunta del autotransformador en términos generales o de las ecuaciones que acabamos de demostrar. No sé si hay una pregunta, alguna duda. Bien, si no, entonces, ¿qué les parece si hacemos este ejemplo? Miren, un ejemplo fácil. Sí, cuando estamos... Bueno, entonces, este es un transformador, ¿verdad? Un transformador. En este caso, miren, 120, 12 voltios, ¿verdad? Puede ser un transformador electrónico, ¿verdad? Sí, de esos que caben en la palma de su mano, ¿verdad? Sí. Si recuerden, esta idea de transformador no solo son esos grandes que miramos allá arriba de los postes, ¿verdad? También también lo podemos encontrar en circuitos electrónicos, ¿verdad? Sí, y muy pequeño, ¿verdad? Pero es el mismo concepto y la misma idea de transformación, ¿verdad? Entonces, miremos este que es pequeño comparado con lo que habíamos estado analizando, ¿verdad? Entonces son 120 voltios, 12 voltios, ¿verdad? Si se aplica un voltaje primario de 120 voltios al transformador, dice, ¿cuál es el voltaje secundario, ¿verdad? Entonces, ese voltaje, ese transformador, perdón, se conecta ahora como autotransformador. Entonces, ¿cuánto creen que sería el voltaje BH? ¿Sí? ¿Sí? Con esas condiciones que aparecen ahí. $132 sería. Sí, sería 132, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos eso? Porque miren que el voltaje primario, o BL, ¿verdad?, vale 120. Ese es el voltaje que aparece aquí en este devanado, 120. Y VH, vean que este voltaje de alta, que sería el voltaje en estas dos terminales, va a ser igual al voltaje que aparezca aquí, más el voltaje que esté aquí, ¿verdad? Aquí ya vimos que hay 120 porque es lo mismo que hay aquí aplicado en la entrada, ¿verdad? Y este devanado de arriba no es más que el devanado secundario del transformador, ¿verdad? Y ese tiene 12 voltios, ¿verdad? La relación es de 12, ¿verdad? La relación del número de vueltas es de 12. Entonces, ese VH es igual simplemente a 120 más 12, ¿verdad? ¿Sí?
Si lo quieren hacer con las ecuaciones, háganlo con las ecuaciones, también sale lo mismo, ¿verdad? Sí, pueden hacerlo BL entre BH, ¿se acuerdan la que demostramos, verdad? Si la tienen ahí a mano, si no, sería esta de acá, miren. La usan y ahí encontrarían y despejan para BH, que sería lo que está debajo aquí, el denominador, y van a encontrar que les tiene que dar 132, ¿sí? Y lo pueden hacer por inspección o lo podrían hacer así, ¿verdad? Ingeniero, Bueno, una consulta. ¿sí? ¿A qué se debe el signo negativo en las... ¿A dónde el signo? No, no, este es un corchete, tiene que ser. ¿O cómo se llama? No, ¿cómo se llama eso que tiene la ñ arriba? Virgulilla, creo. Eso no es negativo, sino que es como lo que tiene la ñ arriba, no sé cómo se llama eso. Virgulilla ok. se llama. Ya entendí de todo. Gracias, ingeniero. ¿Me entendió? Entonces quiere decir que los números de vueltas son eso, son como aproximados, quiere decir, ¿verdad? Aproximadamente 12 y aproximadamente 120, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Sí. Sí, no es un signo negativo, ¿verdad? Quiere decir los números de vuelta, ¿verdad? Sí. Porque sabe que la relación de voltaje es 120-12, ¿verdad? Entonces la relación de número de vueltas también es 120-12, ¿verdad? O sea que un devanado tiene 120 vueltas y el otro tiene 12 vueltas, ¿verdad? Sí. Bueno, después dice cuál es su capacidad máxima en volts amperios en este modo de operación, ¿verdad? Entonces ahí habría que calcular las corrientes, ¿verdad? Sí. ¿Sí? En este caso hay que calcular las corrientes, ¿verdad? Vean que la potencia del transformador es de 100 VA, ¿verdad? Del transformador, ¿verdad? Ahora veamos aquí en este autotransformador, ¿verdad? Entonces habría que calcular las corrientes IL e IH, ¿verdad? ¿Sí? 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 La potencia de entrada podemos suponer que es la potencia nominal a la que está el transformador, ¿verdad? Que serían los 100 VA. Y entonces habría que, para calcular esta IL, podríamos, con esta potencia y este voltaje, podemos calcular esta IL, ¿verdad? Después, con esa IL y la ecuación que acabamos de demostrar aquí, podemos calcular a que es igual IH, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces, bueno, creo que este es un ejemplo, creo que es de Stephen, entonces pueden verlo ahí, ¿verdad? Si quieren verlo solucionado o si no me entendieron mucho cómo resolverlo, entonces pueden verlo resuelto ahí, ¿verdad? ¿Sí? Tomen el libro de Stephen y busquen el ejemplo 2.7 y ahí lo van a ver, ¿verdad? Realmente les voy a decir que no es nada complicado, ¿verdad? No es, lo único que hay que saber es que cuando se conecta un transformador como autotransformador, cambia la relación de vueltas, obviamente cambia la relación de voltajes, y hay que saber cómo conectarlo, ¿verdad? Sí, esas son las cosas que hay que tener cuidado, ¿verdad? Que es la terminal sin marca de un devanado a la terminal con marca de otro devanado. Eso es lo único que hay que tener cuidado. Y aparece un nuevo voltaje, vamos a decirlo así, BH, que va a ser mayor al voltaje inicial, ¿verdad? Porque teníamos 120, miren que este entonces cambia de 120, cambia a 132, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Miren, es un pequeño cambio, ¿verdad? Eso depende de la aplicación, ¿verdad? Realmente ustedes podrían decir que es muy pequeño el cambio, pero depende de la aplicación, ¿verdad? Hay dispositivos eléctricos y electrónicos que sí requieren un voltaje específico, ¿verdad? No tanta variación, ¿verdad? No sé si me entienden. Por ejemplo, hay dispositivos que ustedes les exigen 120, pero
Si ustedes le colocan 110 voltios de entrada, él puede operar perfectamente, ¿verdad? ¿Sí? O sea, de nuevo depende de la aplicación, ¿verdad? Depende. Entonces, en este caso, ese dispositivo tal vez es sensible al voltaje, entonces necesita 130, podríamos decir que necesita 130 voltios, y ustedes con esta conexión de autotransformador le están proveyendo 132, ¿verdad? Que es mejor que 120, ¿verdad? Porque recuerden que antes solo teníamos 12-120, ¿verdad? ¿Sí? Sí, antes solo teníamos 12-120 y él es muy sensible, entonces mejor le damos 132 y eso lo hacemos con la conexión de autotransformador. Sí, también ven que, bueno, hay muchas cosas que se pueden concluir, ¿verdad? De las últimas que voy a decir es que miren que ahora este transformador convertía de 12 a 120, ¿verdad? Miren que ahora este nuevo transformador, entre comillas, porque es un autotransformador, ¿verdad? Entonces hay que darle 120 de entrada, ¿verdad? Sí. Y él le va a dar de salida 132, ¿verdad? Entonces, no es tan, ¿cómo podríamos decir? No es tan fácil como el anterior, ¿verdad? Porque el anterior solo le dábamos 112 voltios en la entrada y él nos daba 120 en el secundario, ¿verdad? En este caso hay que darle 120 en el primario para que dé 132 en el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren que esa pequeña variación que hicimos no sale de gratis, ¿verdad? No es que no es que es de gratis, ¿verdad? Sino que la pagamos, por hablar así en ese vocabulario sencillo, ¿verdad? Básico, pagamos eso aplicando ahora 120 de entrada, ¿verdad? Y no 12 como antes, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces ahí se pueden concluir muchas cosas. Entonces, mire, ¿cuál es la ventaja? Dice el inciso C, ¿cuál es la ventaja nominal de esta conexión como autotransformador sobre la ventaja nominal en una operación convencional de 120-12, ¿verdad? Un poco para ponerse a pensar, ¿verdad? Y viendo las potencias, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, si quieren pensar o si quieren ver, desarrollen ustedes, si no, vean ese ejemplo en Stephen, ¿verdad? Ahí está, entonces ahí lo pueden ver resuelto. Bueno, para terminar, este es el último tema, ¿verdad? De la primera unidad. Entonces ya después de hoy o el miércoles estaríamos listos para hacer examen. Vamos a hacer una prueba de nuevo. El viernes, lo más seguro. Vamos a hacer una prueba de circuitos magnéticos, ¿verdad? Y así evaluar ese tema de circuitos magnéticos. Y la otra semana miramos todo lo que es transformador, ¿verdad? Todo lo que es transformador, que incluye autotransformador, y todo lo que hemos visto de transformador y lo que hemos hablado de transformador. Bueno, el último tema sería ver el diagrama fasorial del transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? A veces es necesario graficar el diagrama fasorial, ¿verdad? De un transformador, ¿verdad? Esto incluso había quedado un poco sugerido, ¿verdad? Me imagino que lo estudiaron. Entonces aquí lo vamos a ver un poco más profundo, ¿verdad? Entonces, fíjense que lo que ocurre de entrada, les voy a decir que esta es una forma de solucionar un circuito eléctrico que involucre un transformador, ¿verdad? Y esta es de las pocas formas que no vieron en circuito 2, ¿verdad? Y no lo vieron en circuito 2 porque no conocían al transformador, ¿verdad? Hasta aquí en máquinas eléctricas analizamos el transformador y el diagrama fasorial del transformador nos da una habilidad extra, lo voy a decir así, para poder resolver el circuito con un transformador, ¿verdad? Que tiene un transformador. De nuevo, esto ustedes no lo saben o no lo sabían hasta hoy, ¿verdad? Porque no habían visto transformadores, ¿verdad? Ahora, hasta el momento ustedes resuelven todos los circuitos eléctricos con las leyes de voltajes o de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Esa es la forma de resolver para nosotros un circuito eléctrico. Pero ahora que ya sabemos del transformador y sabiendo graficar el diagrama fasorial del transformador, me da una nueva habilidad, ¿verdad?, para solucionar circuitos eléctricos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces esta es una nueva forma de yo solucionar circuitos eléctricos.
Entonces, lo que les quiero decir es que a veces no van a poder resolverlo aplicando mallas y nodos. A veces hay problemas que no se pueden resolver así, pero conociendo y sabiendo que el diagrama fasorial de un transformador, yo puedo resolver el problema sin aplicar las leyes de equilibrio. Bueno, entonces vamos a aprender eso, ¿verdad? Eso ustedes no lo sabían, entonces lo vamos a aprender, ¿verdad? Sí, porque hay problemas que se resuelven así, ¿verdad? Hay problemas que necesitan, se necesita graficar el diagrama fasorial para resolverse, ¿verdad? Si no, no se puede resolver. O tal vez existe otra forma, ¿verdad? Pero creo que no es tan fácil, ¿verdad? No sé, no me he puesto a pensar cómo resolverlo sin este diagrama fasorial, ¿verdad? Pero con este diagrama fasorial se hace más fácil, entre comillas, porque no es tan fácil resolverlo también. Bueno, entonces, si graficamos el diagrama fasorial de un circuito, ¿verdad? De un elemento, ¿verdad? De cualquier elemento eléctrico, o en este caso del transformador, si graficamos el diagrama fasorial, entonces sería más o menos una figura como la que está aquí, ¿verdad? Creo que fasores tendrían que haberlo visto en circuito, ¿verdad? Entonces no lo voy a definir, ¿verdad? Si no lo vieron, háblenle a su profesor de circuito, ¿verdad? Y pregúntenle por eso, ¿verdad? Pero fasores, diagramas fasoriales, eso sí lo vieron en circuito, ¿verdad? Representación de diagramas fasoriales, ¿verdad? Eso sí se tuvo que haber visto ahí, ¿verdad? Entonces aquí lo único que vamos a ver es cómo resolver circuitos con ese diagrama fasorial. Sí, eso sí va a ser nuevo para ustedes y eso sí eso es lo que yo les voy a explicar, ¿verdad? Pero diagramas fasoriales sí tienen que ser capaces de entenderlo, ¿verdad? Y de graficarlo, ¿verdad? Hacer este gráfico, ¿verdad? En pocas palabras, este gráfico ustedes tienen que ser capaces de hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno, entonces ahí está el voltaje secundario, que es mi voltaje de referencia, BS. Lo voy a explicar un poco rápidamente. Está el ángulo, que ese es el factor de potencia, ¿verdad? Que es el ángulo entre el voltaje de referencia y la corriente, y ese, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces el ángulo que forma el voltaje y la corriente es lo que se llama factor de potencia, ¿verdad? Bueno, como existen pérdidas, recuerden que el transformador, el circuito equivalente aproximado es R equivalente por X equivalente, ¿verdad? Entonces, como existen esas pérdidas, ¿sí? Aquí aparece la R equivalente y la X equivalente que representa el circuito equivalente aproximado del transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y de ahí está el otro voltaje, ¿verdad? Que sería el voltaje BP entre A, ¿verdad? Que sería B2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sería el voltaje reflejado, el voltaje primario reflejado en el secundario del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Sí, si quieren, vamos a ver. Sí, aquí lo tengo, ¿verdad? Excelente. Aquí está esta imagen, ¿verdad? Esta imagen realmente representa este diagrama fasorial, ¿verdad? Sí. Miren que BP es el voltaje primario, BS es el voltaje de la carga, ¿verdad? Pero BP entre A es el voltaje que aparece aquí, ¿verdad? Yo creo que lo voy a dibujar, ¿verdad? Lo voy a llevar a bien, entonces teníamos el transformador. Y esta impedancia que sería la REQ más JXEQ, ¿verdad? Entonces, obviamente, este es ideal, ¿verdad? Porque aquí estoy considerando todas las pérdidas con ese equivalente, ¿verdad? Bueno, entonces vean que este es BS. Si este le llamo B1, aquí estaría B2, ¿verdad? Donde B1 sobre B2 va a ser igual a N1 sobre N2. O sea que B2 es igual, bueno, esto ya saben ustedes que es igual a A, ¿verdad? ¿Sí? Entonces B2 va a ser igual a B1 sobre A, ¿verdad?
¿sí? ¿Sí? Entonces, si dibujamos el diagrama fasorial, ¿sí? Si dibujamos el diagrama fasorial, sería BS, ¿verdad? Este IS con el factor de potencia, más, bueno, si ustedes hacen una malla aquí, ¿verdad? Se van a dar cuenta de que este V2 va a ser igual a el voltaje que hay en esta impedancia más el voltaje que hay en BS, ¿verdad? Entonces, por eso es que este diagrama fasorial es así, ¿verdad? Estoy exagerando para que se vea bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Donde eso azul es simplemente B2, ¿verdad? ¿Sí? Lo que yo llamé B2, que en la imagen que les mostré es BP sobre A, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces ese diagrama fasorial, fíjense que depende del factor de potencia, ¿verdad? ¿Sí? Depende del factor de potencia porque del factor de potencia diferente forma, ¿verdad? Este es una para un factor de potencia en atraso, este es otra para un factor de potencia unitario. Ven que es este, miren que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Es más fácil de analizar. Y este es otra que un factor de potencia en adelanto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ese diagrama fasorial es necesario ustedes tienen que ser capaces de graficar, ¿verdad? ¿Sí? Una vez graficado ese diagrama fasorial, podemos resolver el circuito, ¿verdad? Y para eso aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Bueno, fíjense que yo creo que este ejemplo lo vamos a hacer, no creo que nos dé tiempo porque hay mucho que hablar, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer el miércoles, ¿verdad? ¿Sí? Sí, lo pueden ir viendo, lo pueden ir analizando. De hecho, es un ejemplo de Fitzgerald. Fíjense que yo lo tomé de Fitzgerald, creo que es, no recuerdo qué ejemplo es, pero está en el capítulo 2. Entonces ahí lo pueden revisar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Pero en este ejemplo, de nuevo les digo, no podemos resolver, solo les adelanto, no podemos resolver trazando una malla aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y este ejemplo es interesante, ¿verdad? Muy interesante porque no podemos resolver el circuito realizando una malla aquí, ¿verdad? Bueno, lean esta definición y van a llegar a este circuito equivalente, ¿verdad? Una vez que tengan ese circuito equivalente, si trazan esa malla, traten de trazarla, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que no la pueden resolver, ¿verdad? ¿Sí? Analícenla bien detalladamente y se van a dar cuenta que no lo pueden resolver haciendo esa malla ahí, ¿verdad? Entonces, es ahí donde ustedes piensan en este otro método que es dibujando el diagrama fasorial, ¿verdad? Del transformador. Entonces, dibujando ese diagrama fasorial, van a darse cuenta de que podemos encontrar ese voltaje de la carga, ¿verdad? Eso es lo que nos piden, ese voltaje que está encerrado en anaranjado, que es el voltaje de la carga. Bueno, si tienen una pregunta, una duda, lo vamos a resolver el miércoles, ¿verdad? Porque toma mucho tiempo. Ahora me imagino que no nos va a quedar tiempo si lo comenzamos a resolver hoy. Entonces, mejor resolvámoslo el miércoles, ¿verdad? Pueden ir leyéndolo y pueden ir viéndolo. Está en Fitzgerald, sí, de nuevo, es un ejemplo de Fitzgerald, entonces pueden ir leyéndolo también, ¿verdad? Bueno, Siempre al se va a final, tomar los valores secundarios como referencia, porque vi que tenían voltaje secundario